Hola amigos de Devolver Conciencia, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que nos vayan a ver o oír, ya sea por televisión, por radio o ahora aquí en Facebook Live. Estamos aquí en un regreso en un nuevo año, en este 2024, iniciando con nuestra, ahora sí en serio, con nuestra programación habitual, con grandes invitados, con muchas sorpresas para este año, con ganas de seguir trabajando con este proyecto en el que ya llevamos cerca de 3 años y con el que queremos seguir creciendo. Devolver Conciencia empezó como una iniciativa que buscaba acercarse a las zonas de colegios rurales y apartadas del país, queriendo ser dando unas charlas motivacionales, unas charlas de orientación profesional y como ayudando a los estudiantes, a los jóvenes, como que a ver ese camino, cómo empezar, ¿no? A buscar universidad, a buscar qué carrera estudiar. Y durante estos 3 años hemos aprendido también un montón. Nosotros nos hemos dado cuenta que de pronto al comienzo el enfoque que nosotros teníamos no era el indicado. Nosotros llegamos como con una idea de, ven, mira, las carreras son estas, las opciones para estudiar son estas, los pasos son estos. Y resulta que la vida no es así de fácil en las zonas rurales, la vida no es así de fácil en muchas regiones de Colombia, y sobre todo en un país tan diverso, tanto socialmente como geográficamente. Y entonces a lo largo de estos 3 años nos hemos dado cuenta que es un trabajo mucho más fuerte, mucho más intenso que el solamente ir y motivar y el decir, ven, esfuérzate, tú puedes, sino que hay que entender que también hay muchas barreras estructurales, económicas, por etnia, por, como lo decía, por la geografía del país, que dificultan ese acceso a la educación, que no solamente a veces falta de ganas o de esforzarse, sino que como pasar muchas barreras más, o el esfuerzo va a ser mucho mayor que por ahí el esfuerzo que tendría otra persona que vive en la ciudad o en un lugar más cercano a la ciudad. Entonces, este año queremos como hacer un énfasis en eso, ¿no? Y ya desde el año pasado lo vinimos haciendo, trayendo invitados como, no sé si decirlo más reales, pero sí más cercanos a esas situaciones y a ese público al que queremos llegar, ¿no? Queremos que sea un espacio en el que le demos voz a todas estas personas y en el que nos demos cuenta, o no nos demos cuenta, despertemos a esta realidad que muchas veces nosotros no vivimos y que la conozcamos de boca de las personas que sí la viven y conozcamos a través de ellos la verdadera Colombia y la realidad de todas estas comunidades. Entonces, en este trabajo venimos desde el año pasado y queremos continuar así, ese es como nuestro objetivo de este año. Diría yo que no es solamente ahora devolver conciencia, sino también despertar conciencia con estas charlas. Entonces, con esta introducción queremos explicar un poco lo que hacemos en este programa, lo que queremos hacer para este año y bueno, empecemos ya ahora sí con nuestra invitada de hoy, Ana María. Bueno, hoy son dos Ana Marías. Entonces, a mi compañera le voy a decir Anita y a nuestra invitada le vamos a decir Ana María y así no nos confundimos. Anita, preséntate y preséntanos a la invitada. Gracias, Angélica. Gracias por esa introducción, gracias por contar lo que venimos haciendo desde Volver Conciencia y gracias, Ana María, por estar aquí. Así que bueno, sin más ni menos, vamos a contarles quién es Ana María. Ana María Ramírez es afrocolombiana, caleña, comunicadora social y periodista, es tecnóloga en análisis y desarrollo de software y estudiante de maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Florida. Ana María ha trabajado para empresas colombianas y multinacionales en temas relacionados con comunicación, periodismo, comunicación digital y marketing programático. Ana María es ex becaria del programa Mujer, Ciencia y Equidad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, es ex becaria de la Fundación Carolina, primera mujer colombiana en ser becaria del programa Community Engagement Exchange del Departamento del Estado de los Estados Unidos. Y además, Ana María hace una labor súper importante, es difusora de contenido académico y becas en X, que anteriormente era Twitter. Ana María, bienvenida. Estamos felices de tenerte acá. Sabemos que tienes unas historias maravillosas por contarnos, así que sin más ni menos, adelante, bienvenida. Muchas gracias por participar de Volver Conciencia.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, ya que yo creo que pronto me han visto en Devolver Conciencias en las redes, porque también ahí a veces subimos la beca de la semana, lo que hacíamos el año pasado. Para mí siempre me alegra mucho poder estar aquí y contarle a las demás personas que como yo están en este momento en el colegio o están en la vida y no saben más o menos qué oportunidades hay para ellos porque vienen de una familia que de pronto no tiene mucho dinero para costearles una universidad privada o entrar a una universidad pública en Colombia. Así que para mí es una alegría estar hoy aquí en el programa con ustedes dos y gracias por esa introducción. Gracias a ti, Ana María, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, queremos empezar siempre en Devolver Conciencia, siempre queremos empezar como de dónde viene Ana María. Ya sabemos que eres caleña, pero cuéntanos un poquito más de tu infancia, de tu familia, de tu vida desde pequeña. Bueno, yo nací en 1995, así que tengo 28 años. Vengo de una familia conformada por 3 mujeres, mi mamá, mi abuela y mi tía. Yo nací en Cali, casi toda mi vida he estado en Cali. Cuando era pequeña me parecía muy interesante aprender nuevas cosas, porque vengo de una familia que mi mamá y mi tía fueron profesoras, son profesoras de niños pequeños. Entonces siempre me impulsaban a aprender nuevas cosas, a leer, a indagar, a preguntar sobre cosas que pasaban fuera de mi entorno, del mundo, a pesar de que yo no había salido de Cali. O sea, yo estuve mucho tiempo en Cali, no viajaba afuera de Cali, pero sí me gustaba aprender por medio de la lectura y de lo que me mostraban mi mamá y mi tía y lo que me mostraban en el colegio. Esa enseñanza de 3 mujeres me permitió muchas cosas. La primera es entender que las mujeres podemos hacer lo que queramos en esta vida y dedicarnos a lo que queramos, y nada de esos trabajos son menos. Ahí están poniendo mi primera foto del colegio. A mí me encantaba ir al colegio, que era algo que de pronto muchos niños no pudieron vivenciar cuando eran pequeños porque asociaban el colegio con algo traumático. A mí desde muy pequeña me lo mostraron como el lugar para ir a divertirse y aprender. Entonces, a mí me encantaba ir al colegio. Me acuerdo que cuando estaba muy pequeña sufría mucho de alergias. Y claro, como uno en Colombia va al colegio tan temprano, más o menos 6, 7 de la mañana, uno ya tiene que estar en el colegio. A veces me enfermaba, pero yo hacía todo, me tomaba todos los medicamentos para el próximo día poder ir al colegio y poder ir a aprender, jugar, hablar con mis compañeros, en fin. Entonces yo creo que ese amor por la educación nace desde mi casa y desde mi mamá y mi tía. Que luego, obviamente, ahorita trato como de replicarlo en lo que hago en Twitter, para que otras personas también sepan que ese a veces es como el camino que tenemos las personas que no nacimos con mucho dinero ni con muchas oportunidades para poder lograr cosas increíbles, viajar, aprender, conocer nuevas culturas, conocer nuevas personas. Entonces, ese hogar me brindó todas las herramientas que ahorita me sirven para poder estar donde estoy. Qué interesante. Yo quiero también contarles un poco aquí también a los que nos están viendo hoy, que Ana María también hace parte de Devolver Conciencia. Ella colabora con nosotros, como lo mencioné hace un rato, con la beca de la semana. Y esto es algo que ella maneja mucho en redes sociales. De hecho, ahorita aquí justo le acaban de dejar un mensaje en Facebook. Hola Ana María, te sigo en X, saludo desde Perú. Ella en X ahora se mueve bastante con esto de las redes sociales, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y con Devolver Conciencia tiene la sección La Beca de la Semana. Es una beca o sea, es una sección que está súper buena y es de la que a la gente más le gusta. Siempre que publicamos un video de la Beca de la Semana, es los videos que más comparten, que más le dan me gusta, porque creo que eso da cuenta de que la gente quiere estudiar, quiere salir adelante y está buscando oportunidades. Entonces cuando encuentra este tipo de información es algo que les gusta, los motiva y es algo muy chévere de ese trabajo que está realizando. Pero bueno, de eso podemos hablar más adelante, que nos cuentes cómo llegaste a las redes sociales. Pero ahora entonces ya nos contaste cómo era tu rutina con tu familia. Nos estabas hablando ahorita
de cómo las mujeres tuvieron tanto impacto en ti. Me gustaría que nos sigas contando un poquito más de eso y de cómo esto influye la carrera que elegiste para estudiar. Bueno, yo pasaba mucho tiempo con mi abuela. Entonces, mi abuela, porque mi mamá y mi tía trabajaban, entonces yo pasaba mucho tiempo con mi abuela, casi siempre después del colegio estaba con mi abuela. Mi abuela fue una mujer que crió 2 hijas en Cali, sin mayores recursos, sin tener universidad, pero esas 2 hijas sí alcanzaron educación superior. Entonces, a mí eso, de pronto cuando era pequeña no pensaba en eso, pero luego cuando uno ya viene como un poco más adulto a reflexionar sobre cosas de por qué uno toma esas decisiones o por qué uno decide determinadas cosas en la vida, yo creo que ahí partió todo. O sea, como verla a ella y luego escuchar las historias de que sin mucha educación, sí, yo creo que ella nada más estudió hasta la primaria, sin mucha educación, ella logró que sus hijas tuvieran esa educación. Yo creo que ahí fue como la semilla que ella plantó en mi mamá y mi tía con la importancia que hay en la educación, especialmente para las mujeres y especialmente para las mujeres afro en Colombia, porque las mujeres afro no logran muchas oportunidades porque nacen en hogares donde no hay mucho dinero, porque no nacen en ciudades, sino a veces en pueblos muy apartados donde no hay electricidad, no hay conexión, o las que nacen en ciudades, nacen en familias que no tienen el dinero para poder proporcionarle una educación hasta que terminen su educación en bachillerato o high school, como le dicen en Estados Unidos, y luego para que entren a una universidad. Porque en Cali, para los que no conocen la ciudad, Cali es la segunda ciudad con más población afro de América Latina. La primera es Salvador Bahía. Y en Cali, en la época en la que mi mamá y mi tía terminaron su colegio, la única oportunidad para ellas era Univalle. Univalle es una de las mejores universidades en el suroccidente colombiano, es una universidad pública, pero no tiene tantos cupos para todos, porque son muchos, ¿no? Son muchos, son casi 2,5 millones, casi 3 millones en Cali, y esa universidad cubre todo el suroccidente colombiano, que son otras ciudades, otros pueblos, en fin. Entonces es muy difícil, o era muy difícil en esa época entrar a Univalle, y más casi impensable para ellas entrar a una universidad privada, porque era muy costosa, porque solamente era mi abuela tenía diferentes empleos, que ahorita yo les llamo empleos por oportunidad, que es como eso de vender comida, de vender postres que son muy ricos en Cali. Se los recomiendo cuando vayan, como arroz con leche, postres típicos de la región, en fin. Entonces ella tenía un empleo que era un empleo por oportunidad. Era la oportunidad que ella tenía para poder vender y así solventar los gastos de sus 2 hijas y los de ella, claramente. Entonces, para mí, eso de pronto ahorita ya lo entiendo más. Cuando era pequeña no lo entendía, obviamente, pero como pasaba mucho tiempo con mi abuela, también me inculcaba el que tenía que aprender, el que tenía que leer, que tenía que mejorar para poder alcanzar algo en mi vida. Entonces, ahí cuando uno ya entra como a crecer, está en la adolescencia, entendí que mi única oportunidad también era entrar a Univalle. O sea, en medio de todo, no había dinero para pagar un semestre que en Colombia son muy, muy costosos. Yo me gradué en el 2013 del colegio y un semestre en esa época rondaba entre los 5 o 6 millones de pesos y era muy costoso en una universidad privada. Entonces ahí fue como mis ganas, que yo recuerdo muy bien, como más o menos desde los 15 años, que a uno en el colegio le comienzan a decir que tiene que escoger lo que quiere estudiar. Que me parece a veces una decisión un poco irresponsable, porque uno no sabe ni siquiera cómo es uno para escoger qué quiere hacer el resto de su vida. Pero entonces ahí comencé a buscar que habían becas. En el 2013 no había muchas becas, y especialmente cuando yo comencé a investigar, que fue en el 2009, que fue que yo tenía 15 años. Entonces no había muchas becas, era muy limitado en Colombia, no existían las becas que luego salieron con los gobiernos que acabaron de salir, con los gobiernos como el de Santos. Esas becas no existían. Era como que tú vas a Univalle, estudias en Univalle o pagas en una universidad privada. Esas eran las opciones que yo tenía. Entonces yo comencé a buscar, en esa época
no había internet en mi casa, entonces uno iba al café internet, que yo creo que aquí ya muchos ya no lo ven, no lo conocen, los más jóvenes. Uno iba al café internet y pagaba como 1 hora, 2 horas en el café internet para hacer tareas, y mientras que yo hacía mis tareas, abría muchas ventanas y también buscaba como qué había en el exterior, qué becas proporcionaban. Casi todas pedían inglés. Yo aprendí inglés muy pequeña, pero no tuve mucha práctica porque estudié en un colegio público. Entonces mi inglés no era muy bueno. Entonces yo dije, bueno, no podría ir a tal lugar porque mi inglés no es muy bueno. Y también porque no les hacía tanta difusión en redes sociales, ¿sí? Recuerden que en el 2009 pues estaba como apenas dando un empujón Facebook, y la mayoría que teníamos Facebook, que éramos adolescentes, lo usamos para jugar. O sea, no lo veíamos como algo ni para comunicarnos, era jugar. Entonces, como que no había tantas difusiones, las páginas de becas no tenían redes sociales porque no existía Instagram, entonces era como, ni Twitter, entonces era como, bueno, vamos a buscar qué hay por medio de Google. Y a veces la información estaba en alemán, en inglés, y no la entendía mucho, buscaba traducción. En fin, era como todo un proceso, pero ahí comencé a buscar a ver qué había. Y seguía buscando porque yo decía que yo iba a estudiar. Si no podía en Univalle porque había muy pocos cupos, igual yo iba a estudiar. No sabía cómo, pero yo iba a estudiar. Entonces ahí comenzó, yo creo que de ahí comenzó como ese interés que luego, años después, lo hago en Twitter, como mostrarles a la gente qué hay. O sea, como, miren, yo sé que ustedes de pronto están buscando en Google, que a pesar que ahorita estamos en el 2024, a veces es confuso encontrar información de becas en Google. Entonces yo le digo, pero miren, están estas páginas, busquen, en fin. Entonces yo creo que como ahí comienza como mi interés desde los 15 años, que ahorita lo estoy plasmando para que más personas puedan también acceder a educación, porque para mí la educación es como ese impulso que tenemos muchas personas para poder lograr una calidad de vida buena, ¿sí? Entonces, conocer otros países, tener un buen empleo, conocer otras personas. Entonces, yo creo que ahí nació todo este cuento de investigar sobre educación. Ana María, y qué bonita labor la que haces. Al final o más adelante contaremos un poco de esta labor que nace, ya nos cuentas, más o menos a los 15 años, y buscando para ti, pero entonces con todos esos retos que había en ese momento, pues ahora intentas, obviamente, que la información sea mucho más accesible y más fácil de encontrar para las personas que también en este momento están en busca de esas oportunidades y de esas becas. Yo quiero resaltar algo muy importante que mencionaste, y es ese apoyo desde tu abuela a tu mamá y a tu tía, pues a las dos mujeres que tenían de pronto pocas oportunidades en ese momento, pero que por el apoyo de esa abuela y de esa mamá pudieron llegar a educación, y eso me parece maravilloso, y que tú también pudieras tener ese ejemplo a seguir, y esas ganas de entrar. Y bueno, pues está bien, si solo tengo la Universidad del Valle, pues entonces a esa será la que voy a entrar. Eso me parece muy importante, no solo para resaltar esa labor de las mujeres, sino de la familia, de todo ese ejemplo que uno sigue a lo largo de su vida, de ese núcleo familiar, sea pequeño o sea muy grande, pero que siempre hay alguien que te inspira y te lleva un paso más allá, y que incluso en los momentos en que de pronto las cosas no son tan fáciles, pues te está diciendo que sí puedes hacerlo. Así que maravilloso, me parece muy bonito eso que nos cuentas. Y bueno, ya que nos estabas contando un poquito de buscar esas becas y de encontrar en internet, a mí también me tocó el café internet, lo recordé un poquito. Cuéntanos entonces cómo fue ese tema de entrar a la universidad, cómo pasó, cómo lo encontraste finalmente, y cómo fue que elegiste comunicación social y periodismo. Bueno, eso es muy interesante. Voy a contar cómo elegí comunicación y periodismo, que fue primero que entré a la universidad.
Mi colegio, que es un colegio público de Cali, se llama Liceo Departamental, nosotros éramos adolescentes y leíamos por promedio en el año electivo 10, 12 libros al año. Entonces eso era algo único que yo lo veía normal porque estaba en mi colegio, pero luego hablando con más compañeros que estudiaban en otros colegios era como algo único para un adolescente. Así el que no leyera todo el libro tenía que leer así sea el resumen del libro para poder responder preguntas, y además nos hacían actividades muy divertidas, que era organizar una obra de teatro, hacernos concursos, porque éramos varios de que estábamos en el mismo grado, como varios salones del mismo grado, y hacíamos concursos para ver quién ganaba la mejor obra de teatro, el mejor guión. Entonces eso nos motivaba para leer, y para leer clásicos de la literatura, que eso, y para verlos divertidos, porque queríamos ganarnos ese espacio de poder presentar, de ser la mejor obra, en fin. Entonces, en medio de eso y ese fuerte que tenía mi colegio en temas académicos y de literatura, a mí me gustaba mucho. Entonces yo dije, bueno, pero no me gustaría ser profesora de literatura, me gustaría hacer otro tipo de cosas. Entonces, siempre en mi casa también me habían inculcado que uno tiene que ayudar a los demás. O sea, que uno nace para servir, o sea, para ayudar a los demás para que puedan ser también buenas personas, lograr lo que quieren, en fin. Entonces yo buscando eso, leía mucho a Gabriel García Márquez, y encontraba que el periodismo era como esa oportunidad para traducirle a las personas del común lo que estaba pasando en la realidad del mundo y del país. Entonces ahí dije, no, yo quiero estudiar periodismo porque combina que a mí me gusta mucho leer y también esas ganas de querer ayudar, ¿no? Luego yo seguía buscando, ya ahí había visto que irme a otro país era muy costoso. En esa época irse a otro país en el pregrado. Si ahorita es un poco complejo, en el pregrado es más complejo porque es un niño que sale de su casa y además que no tiene dinero para costearse visa, traslado, manutención, en fin. Entonces yo dije, no, voy a entrar a Univalle. Entonces, y durante esos últimos años de colegio, que fue 2013, las universidades privadas de Cali comenzaron a sacar becas. Becas, para los que no son de Colombia, uno cuando se gradúa de 11 tiene que hacer algo que es como un saber, las pruebas saber. Y eso se hace en todo el país y son todos los jóvenes de 11, último grado, que lo hacen. Entonces, esas pruebas, de acuerdo a ese puntaje, miden el puntaje de la educación del país, pero también te pueden generar becas y la oportunidad de entrar tanto a las universidades públicas como a universidades privadas becadas. Entonces yo descubrí eso que no sabía y comencé a estudiar para las pruebas. Entonces estudiaba en el colegio y también fuera, con profesores, con mi mamá, en fin, y con mi tía para sacar buen puntaje en las pruebas. Yo presenté las pruebas y ellos ponen como los primeros 100 y de acuerdo a los primeros 100, uno en qué puesto queda. Entonces yo fui a hacerlas porque yo dije, es mi oportunidad para entrar a Univalle o para lograr una beca en una universidad privada, pero yo iba con la mentalidad de que era Univalle. Y las hice y sorpresivamente quedé en el cuarto puesto de los primeros 100. Entonces, bueno, yo las hice, luego llegaron los resultados que llegan al colegio y también le llegan a uno al correo. Y después de ese resultado, yo ya estaba en Univalle. O sea, cuando uno queda entre los primeros 10 de los 100 que cuentan, uno ya entra a la universidad pública. El problema era que en Univalle uno entraba, mi carrera, que era periodismo, entraba cada año. Y yo era un calendario que yo terminaba en diciembre. Tenía que esperar hasta agosto para entrar a la universidad. Agosto, julio, más o menos era así. Entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer en eso? Entonces dije, no, lo que podría hacer sería mejorar el inglés. Pero luego mis profesores del colegio me llamaron y me preguntaron que si a mí me interesaba aplicar a una universidad privada. Y yo les conté que sí, pero que no podría pagar los 5 millones que costaba la universidad privada. Entonces, que son cada 4 meses, ¿no? Porque los semestres son cada 4 meses, uno tiene 2 meses de vacaciones y le vuelve y paga. Entonces me ofrecieron una oportunidad porque al colegio le dieron unas becas como varias universidades privadas de Cali. Y me ofrecieron la oportunidad de aplicar a una beca que se llamaba la beca de la excelencia, no sé si todavía la tengan, en la Universidad Autónoma de Occidente.
Entonces, esa beca se las otorgaban como a 30, 35 jóvenes que vivieran en el Valle del Cauca. Valle del Cauca es como una región grande, como el departamento, donde hay varias ciudades, pueblos, en fin. Y yo, pues, era de la ciudad capital. Entonces, me la ofrecieron y yo mandé todos los documentos con mi mamá, que era, pues, mi acudiente, que yo era menor de edad, y lo mandamos y quedé. Entonces, esa era como una promoción de las becas La Excelencia que ese año sacó la Universidad Autónoma. Entonces, yo estudié en la Universidad Autónoma becada. Yo creo que mucha gente que escucha esto no va a saber porque casi nadie sabía de la universidad que estaba becada, pero es becada y con una regla que luego entendí que era algo exigente, porque la regla era que yo tenía que sacar un promedio, o sea, la suma de todas mis materias por semestre tenían que ser mínimo 4.5 o más de 4.5 para que me siguieran pagando la universidad cada semestre. Entonces, eso es un poco, en Colombia es de 1 a 5, entonces eso era un poco exigente, pero bueno, lo pude hacer. Luego, cuando entré ya a la universidad, descubrí muchas cosas, tuve una revista de cine con unos compañeros y esa revista de cine que creamos como desde el segundo semestre con un compañero, un amigo que se llama Mateo. Entonces, con Mateo creamos esa revista porque él era de cine y yo de comunicación y él también era becado de la misma beca. Entonces nos encontramos en la misma beca en el 2013 en las actividades que hacían a los becarios y ahí nos hicimos muy buenos amigos y con él creamos esta revista y esto nos permitió primero conocer más de cine y pudimos ir a cubrir, fuimos la primera revista de la universidad de cine y pudimos ir a cubrir a diferentes festivales de Colombia. Entonces fuimos al Festival de Cine de Toro, que Toro es un lugar en el Valle del Cauca. Fuimos al Festival de Cine de Cartagena, que eso era como, pues, muy grande ir allá. Y todo eso fue costeado por lo que nosotros aplicamos. Nosotros aplicamos como revista estudiantil. Entonces, para el Festival de Toro fuimos 4, para el Festival de Cine de Cartagena fuimos unos 6, 7. Y la idea era ir allá, hacer reportaje como una revista, entrevistamos artistas de cine, entrevistamos directores y lo publicamos en una página web que nosotros mismos creamos. Entonces eso fue una experiencia muy chévere en la universidad porque me acercó al periodismo, a la cultura del cine y también hice muy buenos amigos en ese proceso de la universidad. Luego, en las charlas que da la universidad, mostraron la oportunidad de uno estudiar en el exterior, que para mí era aún más remota, porque yo tenía que sacar 4 o 5 para poder estar en Colombia, pero para poder irse al exterior era muy costoso. Pero mi mamá un día me acompañó a esas charlas y me dijo, ay, sería chévere para que usted vaya y conozca otro país. Me dijo así, pero tampoco, pues, no me limitaba. Ella nunca me limitaba ni me decía que no. Solo me decía que eso era muy chévere para que yo fuera y... Luego descubrí la UNAM, que es en esa época, en el 2017, era la mejor universidad de América Latina. No sé ahorita en qué puesto esté. Es la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo nunca había salido del país. O sea, yo tenía ya 19 años y nunca había salido del país. De hecho, había salido muy pocas veces de mi ciudad. Era como muy pocas veces. Entonces, yo apliqué. Eso sí fue sin decirle a mi mamá ni a nadie, porque la UNAM nada más daba como unos cupos por país. Entonces, a Colombia le correspondían como unos 15 cupos. Y así porque es una universidad pública, pero gigante en la Ciudad de México. Para los que han estado en México, eso es como una ciudad universitaria. Prácticamente la universidad era más grande de lo que yo conocía de mi propia ciudad. Entonces, yo apliqué y a mi universidad le dieron 5 cupos de los que aplicaron. Entonces, uno tenía que aplicar con las notas, tenía que hacer un ensayo como cuando para motivacional y escribir una carta en la que los papás le apoyaban. Yo escribí todo eso. Yo y lo mandé. Y al mandarlo, me dijeron que había quedado. Entonces, me dio mucha felicidad, pero la felicidad acabó rápido porque dije, bueno, quedé, pero tocaría costear muchas cosas porque era muy costoso. Entonces, yo hablé con mi mamá y mi mamá me dijo que, bueno, que ella iba a trabajar y con mi tía, que iban a trabajar y hacer lo posible para que yo fuera a la UNAM. Entonces, en el 2017, yo viajé a Ciudad de México a estudiar en la UNAM un semestre de intercambio.
Y esa fue mi primera experiencia viviendo sin mi familia, viviendo en otro país y enfrentando muchas situaciones. Entonces, y situaciones académicas y en una universidad grande, que yo nunca había visto algo así en mi vida. Porque para mí la universidad más grande era Univalle, que es grande, pero la UNAM es gigante, porque en Ciudad de México viven más o menos 21 millones de personas. Entonces, imagina cómo es la universidad. Era más grande de lo que yo conocía en Cali. Entonces, ahí estuve, tomé materias de periodismo y literatura. Y ese mismo año en el que estuve en la UNAM, que fue un semestre, pasó el terremoto de Ciudad de México. Si se acuerdan, el 2017, en septiembre, el 19 de septiembre, a la 1:15 pasó el terremoto de Ciudad de México. Lo recuerdo mucho porque estaba en la universidad y porque yo nunca, yo soy de Cali, pero en Colombia no me había tocado un terremoto o una catástrofe natural así de grande como fue esta. Pero eso me retó para saber todas las herramientas que me habían dado en mi casa y poder estar mentalmente y físicamente bien en una situación como esa, fuera de tu casa, fuera de tu país. Y también me impulsó, conocer Ciudad de México me impulsó a querer conocer más lugares, querer conocer más ciudades, porque Ciudad de México es hermosa, pues yo decía, si esto hay aquí en Latinoamérica, ¿cómo será otros lugares? ¿Cómo será Europa? ¿Cómo será Estados Unidos? Entonces ahí fue como la semillita para querer conocer más y más. Qué lindo, Anita. Me encanta cómo tu historia de vida y las becas van muy de la mano, ¿no? O sea, como que tiene todo el sentido que tú tengas también esta divulgación de becas porque se ve que tú has sacado mucho provecho de ellas y bueno, chévere que también compartas todo ese conocimiento de todo lo que has aprendido con todas las becas. A mí me parece muy interesante todo lo que nos estás contando, pero me gustaría devolverme un poquito a la época universitaria cuando estabas en Cali. ¿Cómo fue ese comienzo en la universidad, ese choque de pasar de tu colegio público, por ejemplo, a una universidad privada? ¿Cómo es para alguien ser becado en una universidad? Tú también nos mencionaste en un momento que para las personas de la comunidad afro el acceso a la educación es mucho más difícil que por ahí para eh, otras, no sé cómo decirlo, otras etnias. ¿Cómo sentiste tú todo esto como una mujer afrocolombiana? ¿Cómo sentiste tu etapa en la universidad? Bueno, de pronto es porque yo crecí en Cali, que es una ciudad un poco donde se ven más personas afro. Mi etapa en la universidad, primero fue sorprendente porque, por ejemplo, entrar a la universidad y ver que había un computador para cada persona y que uno podía ir y estar en el computador hasta largas horas de la noche haciendo trabajos, ver como computadores Apple, yo creo que nunca en mi vida los había tocado. Entonces, como aprender otra vez de ese sistema operativo que de pronto para muchos dicen, no, eso es fácil. Eso, cuando uno nunca ha tenido como esa cercanía con un sistema operativo diferente, es súper difícil. Entonces, como ir allá, verlos, me parecía todo como novedoso, como decía, a veces decía, wow, esto existe, es súper, súper chévere. Y también la oportunidad de que en mi colegio, que era un colegio público, que tenía unos maestros súper buenos, pero no había, por ejemplo, nosotros no teníamos como tablero virtual, no, así que uno pudiera llevar una presentación en PowerPoint y ponerla y no, nosotros, mis profesores, no había computadores en los salones. Entonces, cuando nosotros hacíamos presentaciones de ese tipo, era casi siempre carteleras, o a veces las hacíamos y el profesor decía que había que mandárselas para que él las revisara en su casa porque no había computador ni la posibilidad de proyectarlo en el salón de clase. Entonces, a mí eso me parecía muy llamativo. Me pareció también muy llamativo como la organización de la universidad en términos de que todo era limpio, en términos de que había jardines. Eso puede sonar un poco algo como que no, pues usted dónde vivía, pero yo venía a un colegio donde no había eso. Entonces era muy llamativo. En Cali sí habían colegios privados donde había todo eso, pero en el mío no. Entonces eso me parecía muy particular. También el componente de tecnología. A mí siempre me ha gustado mucho la tecnología. O sea, siempre me ha gustado como ver
que hay de tecnología, aunque no la haya tenido. Entonces, a mí me pueden preguntar, ay, ¿qué pasaba con el iPod? Entonces yo te puedo explicar, pero nunca tuve un iPod. Entonces, como que me gustaba como leer y ver videos de tecnología, y en la universidad fue como ese acercamiento a esa tecnología, aprender a manejar cámaras, ¿sí? Yo había tenido una cámara pequeñita digital, pero no sabía que habían esas cámaras grandes donde había que manejar. En fin, fue como todo un proceso en términos de aprender nuevas cosas que me gustó. A mí la etapa universitaria me gustó mucho. Como persona afro no viví discriminación y la universidad es muy abierta, o era muy abierta hasta donde yo estuve, a la diferencia, o sea, que uno fuera diferente, a que uno se vistiera diferente, a que uno buscara su propia identidad. También conocí personas que ahorita son mis amigos, con las cuales aprendí de otros lugares, iban muchos estudiantes de Buenaventura, de otras regiones del Pacífico colombianos, que también era afro, y entender qué era ser afro en otras regiones. Porque como les dije, yo solamente conocía Cali, entonces no conocía el Pacífico colombiano, aunque estuviera cerca del Pacífico y estuviera ahí, nunca había ido a conocer el mar a Buenaventura ni nada de eso. Entonces, aprender por ellos también era otra manera de educarse, qué era el país, ¿no? Y entender también en qué país yo había nacido, qué limitaciones había, que de pronto yo, habiendo estado en ese círculo de mi colegio público, en mi casa y con mis amigos que tenía en mi colegio, no había sentido tanta discriminación, ¿no? Aunque uno no la ve en ese momento, pero luego uno ya de grande recuerda y dice, sí, eso sí era, pero no lo sentía. Entonces la universidad fue como algo muy importante para que yo decidiera seguir aprendiendo y también conocer otras partes del mundo. Entonces, y también ver que uno podría conocer no solamente de comunicación y periodismo, sino también moverse a otras ramas, poder aprender y desaprender. Eso me enseñó la universidad. Entonces, a mí fueron unos 5 años muy bonitos en la universidad. Qué bonito, Ana María. Perdón, Angélica, adelante. una cosita, ya te dejo hablar. Dale. No, yo sé que creo que para el que le gusta estudiar, como tú nos cuentas que desde el colegio te gustaba mucho, creo que para los que tienen como ese amor por el estudio, como que se disfrutan todas las etapas, ¿no? A mí me pasa eso, yo tengo los mejores recuerdos del colegio, tengo los mejores recuerdos de la universidad, los mejores recuerdos del doctorado, como que me los disfrutaba. Que no quiere decir que no hayan situaciones difíciles, que no haya uno presentado problemas, que no haya uno perdido materias, pero como que al gustarle a uno como que lo vive con otra forma, y como que son otros los recuerdos que a uno le quedan, ¿no? Y otra cosa que también me llama mucho la atención, que creo que ya está cambiando un poco, pero a cuando nosotras éramos niñas más jóvenes, no se acostumbraba tanto a pasear por Colombia. Yo me acuerdo que, por ejemplo, también, yo soy del Cauca, de un pueblo, y estudié en Popayán. Entonces, yo iba a estudiar a Popayán y mis vacaciones eran irme para mi pueblo. Yo no conocía, y me sorprende mucho, por ejemplo, yo en estos días veía un video sobre Guapi, y yo veía el video y para mí es como ver, o sea, están en la misma ciudad, en el mismo departamento, Guapi también queda en el Cauca, pero para mí era como si fuera otro departamento, o sea, por el paisaje, por todo, se ve muy distinto a lo que, a mi municipio también siendo del Cauca. Y me sorprendía eso, lo poco que uno mismo conoce su propio país, incluso sus propios departamentos. Me lo hacías pensar cuando decías que tú viviendo en Cali poco salías y por ejemplo uno como muchas veces nosotros teniendo tan cerca el Pacífico, muchas veces uno conoce primero el mar de Cartagena, de Santa Marta, de Barranquilla, que conocer de pronto el mar en Buenaventura o en otras partes de la costa pacífica. Creo que eso está cambiando. Yo ahora veo en mis amigos que viven en Colombia, veo que ya viajan más al Pacífico y que están conociendo más estas regiones y que se está poniendo muy turístico, pero sí en nuestras épocas como que no era una realidad y bueno, chévere que eso esté cambiando en estos momentos. Anita, te dejo preguntar. Gracias. Pues no, quería hacer algo que mencionó Ana María y me parece muy importante, y es que en la universidad aprendes no solo de lo que estás estudiando, de tu carrera, sino de un montón de cosas, de cultura, de otras realidades. Eso me parece muy importante que lo mencionas, Ana María, y es que de alguna manera, por extraño que parezca,
uno siempre vive pues rodeado de un círculo pequeño, de su familia, entonces uno cree que el mundo es así y que todas las familias y las personas viven como uno vive, pero resulta que no. Pues entonces en la universidad llegas y te encuentras con un montón de realidades, gente de todo el país. A mí me pasó en la universidad que estudié con gente desde La Guajira hasta la Amazonía, entonces, claro, digamos que es un choque y un choque muy positivo porque te abre mucho la mente a, pues, a entender que todo el mundo en un mismo país pues vive de diferentes maneras, vive diferentes realidades y pues a mí eso me parece maravilloso porque te da diversidad de pensamiento y de vivencias y incluso con lo que mencionas, Angélica, de que no viajábamos mucho, yo tampoco viajaba mucho, no salía mucho de mi vereda en realidad, pues no había como opciones de salir. Sin embargo, en la universidad, a pesar de que uno no viaje, pues los compañeros le cuentan cómo es y de alguna manera uno se hace una idea de cómo es. Por ejemplo, yo nunca he ido a la Amazonía, pero tuve compañeros que eran de la Amazonía y de alguna manera tengo una imagen en mi cabeza de cómo es. Entonces, bueno, eso me parece maravilloso y para las personas que nos ven ahorita y que nos verán en el futuro, eh, yo creo que uno de los mensajes que nos dejan a María en este momento es que la universidad te abre puertas a diferentes culturas, diferentes personas e incluso idiomas. Ana María pues nos cuenta que siempre le ha gustado el inglés y otro idioma te abre a otras cosas, ¿cierto? Entonces a mí me parece que la educación es una herramienta muy poderosa que te lleva un paso más allá y que te ayuda a entender también las realidades de tus compañeros y de otras personas. Así que gracias, Ana María, por compartir todo esto, me parece maravilloso. Yo quisiera preguntarte algo chiquito de la universidad y es, yo, por ejemplo, que de comunicación social y periodismo, pues realmente sé muy poco. Si alguien en este momento quisiera inclinarse o estudiar o está pensando estudiar esta carrera, ¿qué pudieras decirle? ¿Dónde pudiera encontrarla? Más o menos qué materias puede ver, como para que se hagan también una imagen de con qué se encuentra uno en la carrera. Bueno, esta en la carrera de comunicación social y periodismo, yo diría que en este momento está en un cambio, ¿sí? Los que quieran dedicarse, los que de pronto les guste leer y les guste y quieren aprender más y quieren dedicarse a la carrera, tienen que entender que no solamente es para ser periodista. Entonces yo diría que eso es algo que a veces nos meten siempre, que el que estudia esto es para que esté en la televisión, escriba periódicos, no. Yo sí trabajé como periodista, pero también yo creo que más he trabajado en otras cosas. Que de pronto yo entendí luego de haberme graduado la importancia de saber comunicar. Una vez da eso por sentado. O sea, que todos somos seres humanos y podemos comunicar, sí, pero a veces no sabemos comunicar nuestras ideas. Entonces, que vayan como para aprender cómo comunicar sus ideas, desde aplicar a un trabajo a también cuando están en un lugar que luego yo aprendí luego, cuando están en un lugar donde hay tantas personas que pueden ayudarles a ustedes en su proyecto de vida. Entonces, cómo conectar con esas personas y contarles lo que ustedes quieren ser, lo que ustedes quieren hacer, si tienen un proyecto. En eso ayuda la comunicación social y periodismo. También tener en cuenta aprender mucho, mucho, mucho por su cuenta. Porque yo diría que la universidad te enseña a aprender. Entonces, como que tú vas a la universidad y muchos a veces se gradúan y nos graduamos y los primeros años decimos, no, pero la universidad no nos enseñó esto, no sirve, no sirve. Pero es que la universidad no está para enseñarte todo lo que te vas a enfrentar en el mundo. Está para enseñarte y cuando te enfrentes a eso, puedas decir, bueno, yo eso no lo sé hoy, pero deme una semana. Yo voy, leo y aprendo porque yo ya sé cómo son mis procesos de aprender y desaprender y yo vuelvo y yo te puedo decir cómo se hace eso. Entonces, entender que la universidad no te va a enseñar todo, pero que te dé las herramientas para aprender y desaprender. De comunicación social, yo he visto últimamente que es algo positivo, que está cambiando los enfoques, que se están enfocando mucho también en marketing digital y en cosas digitales, que es el mundo en el que estamos ahorita, porque cuando las personas que entran ahorita se van a graduar en un mundo donde ya habrán videos de inteligencia artificial más elaborados, donde sean muchos mejores. Entonces también como que
Si van a estudiar eso, ténganlo, que van a aprender determinadas cosas para comunicar, pero también al mismo tiempo aprendan de tecnología. Yo durante pandemia estuve estudiando, decidí entrar al SENA, que para mí es un lugar muy bueno para estudiar, si quieren aprender algo que no les cueste mucho dinero y que quieran aprender algo que les enseñen a hacer esa cosa, el SENA es muy bueno. Entonces, también que a veces cuando uno está joven y le dicen, ay, el SENA, dicen, no, yo no quiero. Bueno, si no tienen la oportunidad de entrar a una universidad porque no tienen los recursos, porque no tienen el tiempo, el SENA también es un gran recurso. Entonces, yo estudié en el SENA 2 años después de haberme graduado de periodismo para aprender de tecnología. Entonces, yo les diría que cualquier carrera que hagan, combínenla con algo de tecnología, porque esas carreras que conocemos ahorita están evolucionando y están evolucionando súper rápido y están evolucionando en términos tecnológicos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que ahorita hay muchos comunicadores sociales y periodistas dedicados a chequear noticias falsas, que en Colombia tenemos Colombia Check. Y entonces ellos los chequean por medio de inteligencia artificial, por medio de tecnología. O sea, esa noticia es falsa o no es falsa. Y eso es algo muy importante en el periodismo, ¿sí? Especialmente en una época de redes sociales, en una época en la que nosotros tenemos mamás, tías, abuelas, que les llegan muchas noticias por WhatsApp y ellos no saben si eso es cierto o no, pero ellos a veces dan por sentado de que es cierto. Entonces, como la responsabilidad de los periodistas y los comunicadores sociales ahora es mucho mayor, porque tienes que verificar si eso es cierto o no es cierto, porque una noticia falsa puede destruir una vida, puede destruir un país, si la noticia llega a ser difundida en masa. Entonces, entender eso, también mirar muy bien lo de verificación de noticias, mirar mucho lo de marketing digital, que ahorita lo que se está dando es marketing programático, buscar qué es eso, investigar mucho antes de entrar a la carrera. Y cuando ya estén en la carrera, si ven que, esta cosa no me la van a enseñar, entonces búsquenlo por ustedes, si tienen conexión a internet o si pueden ir a la universidad y se pueden conectar y están en la sala de internet, busquen. Entonces, porque la diferencia de los profesionales no es el que mejor nota saque, sino el que quiera aprender y desaprender y el que esté en constante investigación sobre los temas que le gusten. Entonces, como que eso le recomendaría. También busquen becas, busquen universidades. Ahorita hay más becas para pregrado, cosa que no había en mi época. Entonces, disfrútenla, suscríbanse, no crean que no la van a ganar. O sea, uno en la vida puede ganar o perder, pero por lo menos lo intenta. Y eso te aseguro que si lo intentan, tienen muchas posibilidades de quedar y poder estudiar. Sí, súper interesante. Yo creo que eso es una de las cosas, lo que acabas de decir va muy en línea con algo que acá siempre les repetimos, creo que en todos los en vivos es algo lo que siempre les decimos. Busquen becas, que becas hay un montón. Síganla, Ana María. Ahorita aquí les voy a dejar su arroba de Twitter, de X. No me saco todavía el Twitter. Su arroba de X y más adelante también le vamos a mostrar un poquito de la página de ella, pero síganla, por ejemplo, que esa es una buena fuente de información. Pero hay muchas oportunidades, tanto para pregrado como para posgrado de becas. Y eso es algo que hay que aprovechar y que hay que estar ahí súper pendiente para encontrar oportunidades. Pero también muy chévere todo lo que nos estás contando de cómo el periodismo está cambiando. Yo creo que eso sí es algo que también se debe mucho a las redes sociales, ¿no? El hecho de, con las redes sociales se hizo como una democratización de la información, en el que antes lo que tú decías, uno pensaba que para uno ser periodista la única forma de mostrar su voz, sus puntos, era a través de un noticiero, de un medio escrito. Y ahora con las redes sociales te creas una página en YouTube y ya tienes tu noticiero y tienes tu canal. Y eso también ha hecho que el periodismo tenga que también evolucionar y adaptarse a las nuevas tecnologías. Y supongo que también es algo muy desafiante para los periodistas, ¿no? Todo lo que tú nos cuentas de las fake news, de la competencia también ahora es mucha, ¿no? Creo que también desde el punto laboral, porque creo que ya incluso hasta muchas personas que sin haber estudiado la carrera terminan haciendo su canal y creando un noticiero o, bueno, cosas de esta. Pero creo que es parte de la dinámica que hay en este momento y hay que adaptarse a ella.
Y eso es algo muy importante lo que nos dices, ¿no? Tratar de buscar todas las herramientas que te permitan para, uno en estos momentos en los que hay tantas profesiones y tantos profesionales, cada uno tiene que buscar algo que te haga diferenciar, como buscar ese plus. Entonces, si es saber más de tecnología, si es saber más de informática, si es saber más viajar, por ejemplo, todo esto te abre la mente y te va dando ese plus que te ayuda a destacarte dentro de la carrera en la que sea que estás trabajando. Pero bueno, Ana, nos estabas contando que habías ganado una beca en México, hasta ahí íbamos de tu experiencia. ¿Qué pasa cuando regresas de México a Colombia? ¿Cómo vuelves? Porque cuando uno viaja te cambia la mente, la persona que se va no es la misma persona que vuelve al país, cada viaje es un cambio. ¿Y qué sigue después de México? ¿Terminas tu carrera en Colombia y cómo te ganas la siguiente beca? ¿Cómo continúas con todo tu proceso? Yo llego a México descubriendo que el mundo era grande, pero ya lo sabía, pero verificando de que sí era verdad. O sea, como que ya lo que había leído sí era cierto, ¿no? Y para los que tienen mi edad, sabemos que nosotros crecimos con muchas novelas mexicanas. Entonces, como en los canales el canal de las estrellas, con novelas de niños mexicanas. Entonces era como verificar que todo eso que yo había visto cuando era niña era real. Entonces fue muy mágico ir a México, los que alcanzamos a ver El Chavo del Ocho, o sea, como que todas esas cosas que uno iba encontrando y decía, ay, esto es real, en fin. Yo volví a México con ganas de seguir estudiando por fuera del país, ¿no? No porque en Colombia la educación fuera mala, para mí Colombia tiene muy buena educación. Yo fui a la mejor universidad de América Latina y me fue muy bien, gracias a las bases educativas que tenía tanto en mi colegio como en mi universidad en Colombia. Entonces yo dije, quiero conocer más, ¿sí? Quiero estudiar por fuera para conocer más del mundo y de las personas. Yo en México pude conocer personas de muchas partes del mundo, conocí personas de Italia, de otras partes de América Latina. Entonces quería como viajar y conocer. Yo llegué y terminé, me gradué, llegué a Colombia, hice mi proceso de hacer mis prácticas, en fin, me gradué un año antes del COVID, me gradué en el 2019 y ya estaba trabajando en temas de comunicación digital, que luego descubrí que es lo que me gusta bastante. Y todo eso lo aprendí sola también, entonces para que, aparte de lo que ya me había enseñado la universidad, aprendí por medio de cursos gratuitos de Google, en fin. Entonces yo entré a trabajar en términos de comunicación digital y marketing. Mientras que estaba trabajando en ese mismo año, en 2019, abrieron las becas, el programa Belisario Betancourt de la Fundación Carolina. Este programa llevaba a 30 jóvenes afro de Colombia a estudiar un verano en España. Entonces, uno estudiaba la Complutense, era como un curso rápido, un curso corto, pero muy intensivo. O sea, por día uno veía como 5 horas. Entonces, yo apliqué a la beca, quedé y viajaba en el 2020. Entonces, como todos sabemos, en el 2020 ocurrió la pandemia. Entonces, el 2020 fue la pandemia y no se pudo viajar a la beca, no pude viajar a la beca. Eso también enseña a que uno tiene que ser resiliente con lo que pasa, ¿no? Yo no pude ir a Europa, tenía muchas ganas de ir a Europa, pero no pude. Entonces, ahí estuve en pandemia, durante la pandemia, que trabajaba virtual y tenía muchas horas como para estar en casa. Dije, voy a mejorar mi inglés, ya que yo quiero mejorar para tener un buen puntaje en el TOEFL, que es el examen que uno hace para medir en qué nivel de inglés uno está. Entonces, durante la pandemia, todos los días estudié inglés. O sea, me inscribí, como no salía, no hacía nada, y trabajaba. Entonces, me inscribí a un curso. Entonces, yo trabajaba de 8 a 6 virtual, que era un poco desgastante para los que trabajaron en la pandemia. Y a las 6:05 me conectaba a mis clases hasta las 8:30 de la noche de inglés. Entonces yo así hice durante toda la pandemia. Luego terminé todos los ciclos de inglés porque los quise hacer todos y seguíamos viviendo la pandemia. Entonces los terminé y así pude
comenzar a buscar otras oportunidades. Yo no había podido ir a Europa, pero dije, de pronto hay otras oportunidades, ya que ya tengo pues el inglés bien. Ahí apliqué al programa CEE, que se llama Community Engagement Exchange Program, que era de la Embajada de los Estados Unidos. Yo apliqué porque lo vi en la página de la Embajada de los Estados Unidos en Facebook. Y decía que era un programa nuevo, que aplicáramos, pero que solamente iba a llevar como a 130 jóvenes como de 89 países. Y a Colombia nada más le tocaba como 2 jóvenes. Entonces yo dije, no, en Colombia somos demasiados. Pero yo lo vi y dije, bueno, no, sigo en pandemia, apliquemos. Entonces yo durante mi pregrado trabajé con mujeres afro en Colombia, especialmente en el distrito de Agua Blanca. Entonces yo con ellas trabajaba en términos de comunicación, enseñándoles, porque ellas venden muchas cosas, ellas hacen comida deliciosa, venden productos para el cabello, ropa, pero no sabían cómo venderlas. Entonces yo dije, no, pero ¿por qué no hacemos algo en Canva? Les enseño a hacer tal cosa. Entonces comencé a trabajar con ellas. De hecho, con una de ellas luego también estaba en mi proyecto de grado, que es una recopilación como historias de mujeres que hice junto a una amiga de la universidad. Entonces yo estando con ellas y con esas lideresas afro e indígenas en el distrito, descubrí que ellas tenían mucho potencial. Eso fue más o menos en el 2015, pero que no tenían ninguna oportunidad como para poder salir. Cali, a pesar de todo, sigue siendo a pesar de ser una ciudad muy afro, sigue siendo una ciudad muy racista. Entonces, ellas no tenían como muchas oportunidades de como lograr un buen empleo, ¿no? Entonces, muchas trabajaban en casas de familia, haciendo oficios, a pesar de que eran muy talentosas en su negocio, en fin. Entonces, estando con ellas, descubrí que ellas merecían unas mejores oportunidades y que deberían de tener unas mejores oportunidades. Entonces, yo seguí trabajando con ellas en voluntariado, hice voluntariado, estuve en voluntariado también en una organización de Buenaventura que enseña inglés a niños afro. Y durante la pandemia descubrí este programa, el de Estados Unidos para aplicar, y decía que uno aplicaba y quedaba con un proyecto que uno quisiera implementar en su ciudad. Entonces yo dije, qué mejor oportunidad de hacer un proyecto que impacte a esas mujeres afro que tienen emprendimientos. O sea, que el proyecto sea que poderles a ellas enseñar de manera gratuita cómo de manera sencilla comunicar y vender sus productos. Entonces yo hice un proyecto súper sencillo, ese era mi proyecto, hacer unos talleres en los cuales ellas asistieran de manera gratuita y hacerlos virtuales para que ellas no gastaran dinero yendo a un lugar porque tenían que gastar dinero porque iban a dejar a sus hijos, en fin, y que se pudieran conectar y se les pudiera dar todas las herramientas, ayudar, asesorías, en fin. Entonces yo apliqué con ese proyecto, yo dije, este proyecto es súper sencillo, todo el mundo lo hace, dije yo, ¿no? Y apliqué y luego en el 2021 me llegó más o menos como en enero que había pasado la primera fase y que me querían entrevistar. Entonces era mi primera entrevista en inglés de toda la vida. O sea, yo ya había estudiado inglés, allá hablaba inglés de manera informal, con personas, con mis profesores, con mis amigos, pero nunca en una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces en el 2021 yo asistí a esa entrevista, les conté, me preguntaron que por qué quería hacer eso, que veía yo les conté así como les estoy contando a ustedes. Yo veo que las mujeres no tienen, pues tienen muchas oportunidades de negocios, pero no, y en Cali solamente venden durante la semana del Petronio Álvarez, que es un festival afro, que se hace en agosto, y durante esa semana ellas venden, pero durante todas las otras semanas del año, su negocio está como en stop, como parado. Entonces ellos me dijeron, ah, qué interesante. Entonces, bueno, me dijeron eso, qué interesante, se acabó la entrevista y yo seguí mi vida trabajando. Y luego, más o menos como en abril, me llegó una carta diciéndome que me habían seleccionado y que solamente habían seleccionado a 2 colombianos. Entonces, el otro es un chico llamado Sebastián, que es de Medellín, también afro, y yo. O sea, éramos los primeros y los únicos. Entonces, al principio yo leía y yo decía, ¿será que es verdad? O sea, como que una vez se dice como, no, nada más, y habían de África, Asia, otros países de América Latina, Europa, en fin. Y se suponía que íbamos a viajar en el 2021, ¿no? En el 2021 volvió otra ola de COVID fuerte al país y al mundo, porque Colombia tuvo COVID y fue muy fuerte, pero no tanto como Europa y Estados Unidos.
Entonces no pudimos viajar a Estados Unidos. En Cali se vivió un tema muy problemático que fue el paro, en los cuales los jóvenes, especialmente los jóvenes afro, corrimos mucho peligro al salir de nuestras casas. Pero no pude viajar, así que ya no había podido viajar ni a España ni a Estados Unidos. Entonces, eran 2 becas que tenía, pero yo no hablaba de ellas porque yo decía, yo me las daré, pero ni siquiera sé si son reales. O sea, no. Entonces luego pasó todo eso, se estabilizó un poco todo y casi a finales de año la Fundación Carolina dijo que ya no iba a ser un curso de verano, sino un curso de invierno durante un mes, si decidíamos ir o no decidíamos ir. Entonces yo dije que sí decidía ir, obviamente todos íbamos con tapabocas, con las vacunas, en fin, y viajamos 10 horas a ir a Madrid, España. Ahí fue maravilloso porque fue mi primera vez fuera del continente, porque ya había ido a México y fui a Madrid y estudiar en la Complutense. La Fundación Carolina lo acoge a uno muy bien en términos de beca, estuvieron muy pendientes de nosotros, de que conociéramos, de que disfrutáramos, de que aprendiéramos. Estando en España y tomando estos cursos, especialmente el mío fue enfocado a comunicación digital y a cómo se hace el marketing digital en España, que en Europa está muy adelantado. Entonces, mientras que estaba en este curso aprendiendo, yo dije, wow, si ya aprendí esto, podría aplicar a una posición de trabajo en esto. Entonces apliqué a una multinacional francesa que ustedes saben que por COVID muchas de las empresas contrataron de manera virtual personas en Colombia. Entonces yo apliqué y un día antes de volver a Colombia me dijeron que me habían aceptado y que comenzaba en enero. Entonces eso es como una constante búsqueda de cuando uno se le presenta una oportunidad de aprender algo, como a mí me gusta también ponerlo en práctica. Entonces yo sabía que para poner en práctica lo que había aprendido en España tenía que cambiar de empleo. Entonces, este fue como también una apertura al mundo porque yo trabajaba en Colombia para una empresa francesa, pero para empresas de Estados Unidos. Entonces, mi trabajo era en inglés, que eso era lo que más me gustó para poder tener más interacción con compañeros que hablaran el idioma, en fin. Y sabiendo que yo algún día iba a ir a Estados Unidos porque ya tenía esta otra beca. Entonces, luego, en el 2022, nos pusieron a hacer como cursos el Departamento de Estado para que aprendiéramos cómo era la vida de Estados Unidos, especialmente para los que nunca habíamos ido a Estados Unidos. Entonces, yo estuve todos los cursos y viajé a Estados Unidos. Primero nos hicieron la introducción para ir a la embajada, cómo pedir la visa, en fin, todo. Era mi primera visa. Yo nunca había pedido visa a los Estados Unidos. Sí sabía de Estados Unidos porque Disney Channel y todo, pero nunca he vivido en un país donde no se hablara mi idioma, porque España, pues español, México, español y Colombia. Entonces, apliqué, quedé. Esto fue también una apertura. Yo creo que ahí fue como cuando decidí hacer lo que hago en Twitter o en X, que ahí la embajada nos contó que había muchas becas y que muchos colombianos no aplicaban, que ellos estaban felices porque nosotros hubiésemos aplicado, porque esa beca si nadie aplicaba se iba a quitar. Entonces estuve en Los Ángeles, que también fue muy particular porque, como les conté, yo tuve una revista de cine, entonces Los Ángeles era como la meca del cine. Entonces fue muy, muy particular cómo mis gustos se han alineado a donde yo he ido, sin pensarlo mucho de que iba a ir allá. Especialmente porque California es uno de los lugares más caros del mundo. Entonces estuve allá, trabajé con una organización que se llama Right Girls, que es una organización de niñas que les provee escritura a niñas que no tienen muchos recursos en Los Ángeles. Entonces les enseñan a escribir guiones, a escribir literatura, así como me hacían a mí en el colegio. Entonces estuve con ellas, aprendí, conocí que también en el mundo Colombia vive muchos problemas, pero el mundo y todos los países tienen problemas muy similares, ¿sí? Personas de escasos recursos, conocí a niñas, adolescentes que a pesar de vivir en los Estados Unidos, sus papás no tenían recursos para un colegio, para una actividad extracurricular, que ellas nunca soñaban con entrar a una universidad porque era imposible. Entonces ahí me reencontré como con cosas que yo había vivido a los 15 años, pero con ellas. Entonces ese fue como todo ese proceso. Y luego
como ya estaba en Estados Unidos, yo dije, de pronto es mi oportunidad de poder estudiar una maestría en los Estados Unidos. Entonces, en la Florida vivía un amigo, yo viajé de California a la Florida, que son más o menos 8 horas, 10 horas pasando en avión, y vine a conocer la universidad en la que estoy ahorita. La conocí, pedían el TOEFL, era un poco alto para mí, pero yo dije, bueno, no pasa nada. Estuve conociéndola, me gustó el clima, porque yo soy de Cali, me gusta el clima, es que haga un poquito de calor, y me gustó también el enfoque que tenía, ¿no? Que es una maestría que es en estudios latinoamericanos, pero yo estoy enfocada en desarrollo económico. Entonces, mi enfoque siempre va en desarrollo económico y a las comunidades afrocolombianas. Ese es mi enfoque dentro de mi maestría, que yo misma le doy. Porque yo considero que me gustaría ver muchas personas como yo, afrocolombianos, que estén en el mismo salón de clase, o sea, que nos encontremos en cualquier parte del mundo. Y que yo diga, ay, ¿tú de dónde eres? Ah, aquí en estas universidades se encuentran muchos colombianos, pero de ciudades grandes. De hecho, la mayoría son de la ciudad capital, de Bogotá, que también es algo para analizar, porque no vienen más colombianos de otras ciudades, ¿por qué no, es que no quieren venir o es que en algo está fallando el sistema educativo colombiano, o en algo estamos fallando como sociedad? Entonces, porque estas son becas que yo creo que todos tienen la misma capacidad de aplicar y de entrar, pero a veces no tenemos las mismas oportunidades. Entonces, ahí yo comencé a publicar en Twitter todas las oportunidades. Comenzó un día, una noche, dije, voy a comenzar a publicar todos estos correos que me llegan de becas en Twitter. Luego, al levantarme el otro día, ya tenía 300 seguidores más de los que tenía. Entonces dije, bueno, si les gusta, voy a seguir publicando. Entonces comencé a publicar becas, comencé a publicar dónde había yo estudiado para el TOEFL, en qué página yo utilizaba para mejorar el idioma, porque yo creo que el conocimiento debe ser abierto, ¿sí? Como la tecnología, como el código. Debe ser abierto para que todos puedan entrar, mejorarlo, coger lo que necesitan, volver a salir, mejorarlo, coger lo que necesitan, volver a salir, y que no sea por falta de oportunidades, sino por decisión, que uno no quiera hacer tal cosa, es porque ellos decidan no hacerlo, no porque ellos quieran y no se les presente la oportunidad o no tengan la oportunidad de hacerlo. Ana María, yo soy fan número 1 de tu perfil en X y aún yo haciendo una maestría en este momento me inspiro mucho y me sirve mucho lo que tú publicas para un montón de cosas, porque no solo publicas de temas de becas, sino de cómo estudiar inglés, dónde estudiar inglés, la importancia del inglés. Y bueno, sabes que me haces reflexionar un montón, me parece que es este tema de en qué podemos estar fallando nosotros como sociedad en Colombia y el sistema educativo, de por qué no hay más personas allá en esta universidad, por ejemplo, o en otras universidades del mundo. Y es porque precisamente la reflexión es esa. ¿Dónde está la información? ¿Por qué no le llega la información a todos? Porque es precisamente lo que dices. Es una cuestión de decisión. Una cosa es que a mí me llegue la información y yo no quiera hacer nada con ella, y otra cosa es que nunca me llegue y que esté pensando en hacerlo, pero que no sepa cómo hacerlo. Así que esa labor que haces me parece muy bonita. Te felicito. Te admiro mucho, de verdad, y seguramente con ese trabajo que haces constante en X y en las redes sociales, seguramente calas un montón a un montón de jóvenes que tienen muchas ganas de hacer un montón de cosas e incluso salir del país y aplicar a becas fuera del país, y que con esa información un poquito más depurada y un poquito más organizada, porque también pasa mucho que la información está por ahí como muy despelotada en todas partes y uno no sabe dónde buscar ni cómo buscar. Entonces, bueno, esa labor me parece magnífica. Yo creo que podemos aprovechar en este momento, ya que estamos hablando de esta labor, para compartir tu perfil. Sí, voy a compartir tu perfil, Ana María, para que las personas que nos ven en este momento y que nos verán en el futuro, pues puedan encontrarte y puedan como acceder a esa información que estamos hablando.
Deme un instantico, comparto pantalla. Yo tengo aquí tu perfil abierto. Pero sí, definitivamente es un trabajo muy bonito que hace... Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, ahí ya. Listo. Bueno, para las personas que nos ven y que nos verán en un futuro, este es el perfil de Ana María Ramírez. Su arroba es Ana Ra Gómez y como hemos venido hablando desde casi que empezamos, ella hace una labor extraordinaria, me parece maravillosa, que resalto mucho, y es que en su perfil en X, que antes era Twitter, también a mí me cuesta un poquito, ella publica mucha información sobre becas de cómo aplicar al exterior, de cuándo se abren las becas y de cómo aplicar a ellas. Y eso me parece maravilloso. Por ejemplo, ayer nomás publicó las becas Fulbright, que ya creo que también aquí en Devolver Conciencia hemos hablado un montón de ellas, pero mira que a mí me parece que tiene una secuencia, es muy organizada, explicando, también son hilos cortos, precisamente intentando pues como enganchar al lector, y a mí me parece maravilloso que lo haga constantemente, aparte es muy activa. Entonces, bueno, también habla mucho sobre la comunidad afrolatina, afrocolombiana, eso me parece maravilloso que pueda resaltarlo, de cómo puedan aplicar las personas que pertenecen a estas comunidades. Resalta mucho el trabajo de otras personas también, y eso también admiro un montón. Y también, bueno, no solo publica cosas de becas y demás, sino, bueno, aquí está nuestra publicidad para este evento. Pero bueno, ella normalmente está mandando mensajitos y diciendo, hey, estén atentos porque abren tales becas, tal día, se cierra tal día la convocatoria, los requisitos son estos. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más, Ana María, aparte de lo que yo estoy aquí mencionando del perfil, pero definitivamente es maravilloso. Síganla cuando puedan, denle ya seguir y likes a sus hilos, y aparte de darle like y difundir, no solo retuitear, sino de que si alguien está interesado, pues que esta información le sirva para poder aplicar a esas becas. Sí, yo siempre les digo, mándenselo a su amigo por WhatsApp, por cualquier red, porque yo estoy segura de que muchos tienen ganas de aplicar. Y lo que ese día nos contó la Embajada de los Estados Unidos, que a veces se cierran programas para el país porque la gente no aplica. Entonces, tener en cuenta que eso es como un fondo, un dinero que se tiene entre países, por relaciones bilaterales entre países. Entonces, ellos tienen un dinero para educación, dinero para becas, y cuando ese presupuesto no se puede gastar, o sea, ese presupuesto no se gastó porque nadie aplicó o porque fueron muy pocas las aplicaciones, el siguiente año no es que cojan y digan, ay, vamos a sumarle a este presupuesto lo que teníamos, no, lo quitan, porque ellos tienen que comenzar a cumplir con unos presupuestos gubernamentales por año. Entonces, la idea es que apliquen, motiven a sus amigos a que apliquen, a que aprendan un nuevo idioma, porque lo que yo he visto en mi círculo de amigos y también en jóvenes como yo y más jóvenes, es que a veces les da mucho miedo no aplicar porque creen que no van a quedar. Entonces, ese miedo los pone en una posición de que no aplican porque a veces sienten que no son suficientes, ¿sí? Porque dicen, no, yo nací en tal lugar o yo vivo en tal lugar, eso jamás, eso es para las personas que viven en la capital o para personas que viven en países más grandes. Yo he aplicado todas las becas y en ninguna he tenido como la oportunidad de que alguien me diga, que alguien empuje mi solicitud y diga, ella va a ganar. No, he aplicado en unos pasos normales con todas las personas que se hayan postulado y he quedado. Entonces, como que no digan que eso nada más se lo dan a personas que ya tienen el dinero o que tienen un amigo en eso. No. O sea, si lo que yo he aprendido es que en los procesos que yo he estado, he quedado sin eso. Si de pronto se da, no es la norma de que se dé. Entonces, si ustedes aplican, pueden ser tan buenos en aplicaciones que aunque eso se esté dando, digan, no, pero es que es tan bueno que vamos a escogerlo a ella o a él. Entonces yo diría que apliquen, lean,
miren también testimonios de otras personas que hayan ido a las becas, no sé, busquen también otras oportunidades. Hay cosas que a veces las personas no saben, que yo siempre publico en Twitter, que es que cada universidad del exterior, europeas y norteamericanas, ellas dan becas a las universidades también. Entonces eso no, ellos no lo llaman becas, sino como assistantship. So, a veces ustedes dicen, no, es que nada más hay 5 becas y eso se aplica a muchas personas. Ok, busquemos si las universidades tienen otras becas. Las universidades del exterior casi siempre contestan los correos que uno envía. Entonces manden, así sea Harvard, contesta el correo que ustedes vayan a enviar, porque ellos tienen personas disponibles para contestar esos correos. Entonces manden correos, pregunten, todas las preguntas son válidas, todo lo que quieran preguntarles, ellos se los van a tratar de responder de la mejor manera, porque a veces las páginas de las universidades son muy difíciles de entender, ¿sí? No porque ustedes no hablen el idioma, inclusive hablando el idioma, hablando francés, inglés, portugués, español, ellos ponen unos atajos a esas páginas un poco a veces difíciles de entender. Entonces, pregunten, apliquen. Si no quieren aplicar a becas grandes, también existen becas cortas, también existen becas para irse de voluntariados. O sea, no todo tiene que ser, haré una maestría, haré un doctorado, no. Yo he aplicado muchas becas cortas, hay becas para aprender otro idioma, hay becas de tecnología. Vayan a la página del ICETES en Colombia, al apartado de becas, ahí pueden encontrar becas para estar 1 semana, 3 semanas en Asia, mejorar sus conocimientos en tecnología, y todo eso son becas de cooperación internacional que les pagan todo. Gracias, Ana María. Bueno, ya saben todos, este es el perfil de ella, así que es una herramienta importantísima que seguro les va a ayudar un montón. Recuerden, Ana Ra Gómez en X, anteriormente Twitter, y bueno, síganla todos porque seguramente les va a servir un montón. Así es, Anita y Ana María. Muchas gracias porque la verdad que sí, esta información es súper importante. La verdad que, como dice Ana María, becas hay un montón, hay muchas. De hecho, yo no conozco a nadie en el extranjero que haya hecho una maestría o un doctorado pagándosela a él. Yo no conozco a nadie. Me acuerdo la otra vez, esto lo cuento mucho, cuando arrancó la presidencia de Petro, salió como una convocatoria para trabajos para doctores y no sé qué. Y me acuerdo una vez leyendo los comentarios de la publicación donde la gente decía que por qué el gobierno gastaba plata en gente que si tenía plata para pagarse un doctorado era porque tenía plata. Y yo pensaba, de verdad que no conocen la realidad de lo que es hacer un doctorado. La mayoría, yo la verdad lo digo, yo no conozco un solo doctor que haya pagado su doctorado. De los que yo conozco, no digo que no haya. Hay gente con plata que paga sus doctorados. Pero la gente del común como nosotras, clase media, clase baja, estudia con becas. Entonces, oportunidades hay, lo que hay es que saber buscarlas, y aquí tenemos a Ana María, que es una genia en este tema, que sabe un montón por experiencia propia, da un montón de tips. Este año vamos a seguir colaborando con Devolver Conciencia, con la beca de la semana. Como les decía hace rato, su video es de los que más gusta. Hace unos días hablaba con un primo y me decía, ay, me encanta porque encima la energía de Ana María, ya desde que uno la ve, hola a todos, ya es como que te da ganas de ver el video, y lo explica tan bien. En un minuto te resume en qué consiste la beca, qué hay que hacer, requisitos. Entonces es genial en estos tiempos en los que la gente ni para algo tan bueno como que te expliquen una beca saca tiempo para más de 5 minutos para ver un video. Ana María te lo resume bastante bien en un minuto y medio. Así que bueno, también síganos a nosotros. A propósito, aprovecho y les dejo por aquí también nuestras cuentas de Devolver Conciencia. Nos pueden seguir también en Instagram y en Facebook como Devolver Conciencia. Ahí también encuentran, como les digo, el video de la beca de la semana de Ana María. Ahí también tenemos una sección que la tenemos un poco abandonada, pero este año la vamos a retomar, de tips ganadores, que ese también fue un nombre que Ana María fue la que lo sugirió y quedó con ese nombre, donde ahí también se dan tips como para cómo presentarse a una beca, así que también es información bastante valiosa. Y por ahí también compartimos mucha información de universidades para pregrados acá en Colombia, en el extranjero. Compartimos muchos proyectos sociales también que encontramos en redes sociales que nos gustan, que nos parecen lindos.
compartimos cuentas de ciencia, de educación, entonces síganos en las redes sociales que por ahí hay mucha información que les va a interesar. Devolver Conciencia en Instagram y en Facebook. Y aprovechando ya este momentico de publicidad, ya retomemos la conversación. Yo creo que ya con una última pregunta para Ana María, agradecerle por su tiempo y por toda su sabiduría. Nosotros acá siempre cerramos este espacio con una pregunta de qué consejo le quieres dar a los jóvenes, a las personas que nos ven, ubicándote en ese momento cuando tú estabas pensando qué estudiar, cuando tú estabas por allá en los 14, 15 años en el colegio y pensabas qué ibas a hacer de tu vida, y ahora después de todo lo que has recorrido, ¿qué te hubiese gustado saber en ese momento? Que si pudieras viajar en el pasado y decirle a la Ana María adolescente, ten presente esto, ¿qué sería? Yo creo que estudien lo que les gusta, ¿sí? Porque al fin y al cabo, uno en ese proceso se escucha mucho con una frase que dice, eso no le va a dar dinero, eso no le va a dar de qué comer, se va a morir de hambre. Pero de pronto es su pasión, entonces estudien lo que les gusta. También lo otro es que he escuchado muchas mujeres que dicen, o especialmente a las niñas, les dicen que tienen que inclinarse por carreras de humanidades, ¿no? Les diría que si quieren estudiar algo de ciencia, van a cambiar muchas cosas. Recuerden que vacunas como las del papiloma humano, gran aporte fue una científica colombiana y mujer. Entonces, necesitamos más mujeres en ciencias, en tecnología y también en las humanidades que lleguen como a cambiar esos parámetros que hay, que estudien lo que les gusta, que sueñen alto, que si estudian en Colombia porque quieren ir no sé, a gobernar en algún lugar, a cambiar las políticas públicas de su lugar o a universidades de tallas mundiales, háganlo y seguro lo van a lograr. O sea, en este proceso que he contado han pasado muchas cosas. El COVID, situaciones personales, situaciones familiares, situaciones económicas, pero si uno tiene una meta y esa meta sigue rondándole la cabeza de que quieren hacerlo, háganlo, métanse a estudiar lo que quieran, ¿sí? Porque en este mundo estudiar lo que uno quiere es lo que hace como la diferencia en que todo ese poco de profesionales que se están graduando en este momento. Y también apliquen a becas, o sea, no digan, ay, no tengo el dinero. Para mí la educación debería ser gratuita para todos, para los que tienen dinero y para los que no tienen dinero. O sea, la educación es un derecho fundamental. Así que apliquen a becas. Y si aplican a becas, descuentos, aprovechenlo, porque la educación, todos tenemos derechos de recibirlas gratuita y de calidad. Así que sigan motivados si quieren estudiar, si de pronto no quieren estudiar una carrera larga, sino cursos, hagan sus cursos en internet. Si quieren mejorar en marketing y buscan un curso en internet, háganlo, pero aprendan algo nuevo. Cada día busquen algo nuevo para aprender. No, de pronto su aspiración no es ir a la universidad porque no quieren, no porque no tengan, porque no quieren. Y quieren aplicar a algo más corto, apliquen a eso. Si su situación económica no les permite estudiar porque tienen que trabajar, busquen las opciones como el SENA, busquen opciones virtuales, busquen opciones que les permitan potencializar sus conocimientos y adquirir nuevos. Qué genial, Anita, la verdad que lo que Anita te dije yo ahorita, Ana María. La verdad que todo lo que nos dices va muy de la mano con lo que nosotros acá siempre promovemos en Devolver Conciencia. Que también lo que siempre aclaramos acá. Nosotros acá hablamos mucho de la universidad, de ir a tener una carrera, un posgrado, pero también entendemos que esa no es el único objetivo de vida para todo el mundo. No todo el mundo quiere lo mismo. O también no todo el mundo se quiere ir del país, ¿sí? Hay mucha gente que quiere quedarse en sus regiones trabajando por sus regiones y eso también está muy bien y es súper valioso.
es súper valioso que más gentes quieran quedarse y trabajar por su gente, por su comunidad. Y entonces eso es lo chévere, cuando uno se va a estudiar a otra parte, te cambia el mundo y vuelves a tu región y tienes nuevas ideas para ver cómo puedes trabajar por tu comunidad. Estas cosas también te las da la educación y no necesariamente tiene que ser una educación así de grado, pregrado, postdoctorado, sino que también como nos cuenta Ana María, y eso es algo muy chévere de recalcarlo, hay cursos cortos, hay tecnologías, hay técnicos, hay estancias, así que hay muchas opciones de becas que no necesariamente son un estudio formal como la universidad y un posgrado más largo. Eso también es algo que creo que eso sí no lo refrescamos tanto acá, entonces es chévere que nos lo recuerdes. Anaita, ¿te quieres algunas palabras para despedir? Gracias, Angélica. No, agradecerle a Ana María por el espacio, por el tiempo. Sabemos que ha estado con muchas cosas, así que mil gracias por estar aquí, por colaborarnos tanto también en Devolver Conciencia. Juegas un papel fundamental, sobre todo en este tema de becas que de verdad que eres una genia, como lo dijo Angélica ahorita. Así que bueno, no, agradecerte mucho, decirte que te admiro mucho, que te felicito por todo lo que has logrado, por todo lo que has avanzado hasta ahora en tu vida. Y bueno, eres inspiración no solo para mí personalmente, sino para un montón de jóvenes que seguramente te ven o te verán luego. Muchas gracias. Anita, Ana María, si quieres unas palabras para despedirte. No, gracias a ustedes por las palabras, por haberme invitado a este espacio, por abrir un espacio como Devolver Conciencia, que creo que es muy valioso, especialmente en Colombia y en regiones apartadas de las ciudades colombianas. Y muchas gracias, y sé que también la labor que ustedes hacen como mujeres, como académicas y como profesionales es bastante grande, porque esta es una labor para, a pesar de tener el conocimiento y adquirirlo, también dárselo a otros y servir a nuestro país. Así que muchas gracias por este espacio. No, Anita, gracias a ti por participar y gracias por colaborar con Devolver Conciencia. La verdad que es un aporte enorme el que nos haces. Y como decíamos, nosotros queremos llegar a las regiones apartadas y para eso necesitamos que ustedes nos ayuden, los que nos ven acá. Compartan este video por Instagram, mándenselo el enlace en el grupo de la familia, si tienen a un primo, una sobrina, un vecino que está terminando la universidad, ayúdenos a difundir esta información, porque justamente como ahorita reflexionaba Ana María en qué hace que la mayoría de la gente que va a becas es la que está en la ciudad, una de esas respuestas puede ser la falta de acceso a la información. Entonces, ayudemos a que esta información llegue a más personas, a esos pueblitos, a esas veredas, a esas zonas apartadas de Colombia, se enteren que hay estas oportunidades, estas opciones, y así pues más gente pueda aplicar y la próxima vez que Ana María se gane una beca, se encuentre con más colombianos que no sean solamente de las grandes ciudades, sino de muchas regiones de Colombia. Y bueno, gracias a los que nos acompañaron hoy, a los que nos van a oír en el futuro, y nos vemos, no sé si dentro de 8 días, en un próximo programa. En nuestras redes sociales compartimos toda la información. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos hoy y a las Anitas por estar con nosotros hoy. Un abrazo enorme. Gracias. Adiós.